amigas? Estamos en otro programa de Mujeres Juntas. En este momento tenemos un invitadazo. Tenemos a David Alejandro Cabrera Gómez. Él es estudiante de Derecho, es representante mexicano en la ONU y también tiene un diplomado en Derechos Humanos desde la perspectiva de género. El tema de hoy va a ser desigualdad de género. Hola David, ¿cómo estás? Hola Ari, muy bien, muchísimas gracias. Bien, primero que nada tenemos que entender que en este tema existen ciertos antecedentes históricos que tenemos que recalcar y que hay en nuestro país que marcan lo que es hoy la igualdad o la desigualdad de género. A mí me gusta mucho remontarme al año de 1915, son años revolucionarios, en donde surge un personaje que sin lugar a dudas es un antes y un después en cuanto a los derechos políticos en México. Digo a los derechos políticos porque este personaje fue quien promovió originalmente el derecho al sufragio en nuestro país. Básicamente el derecho al sufragio es el derecho al voto. Y este personaje se llamó Ermila Galindo. Tú recordarás que en el año de 1916 celebró en el país el primer congreso feminista, me parece que fue en Yucatán. Y Ermila Galindo en ese entonces cuestionaba dos cosas. En primera, ¿por qué únicamente son los hombres quienes pueden tener decisiones electorales en el país? ¿Por qué únicamente son los hombres quienes pueden ser votados o pueden votar? Cuando básicamente tanto ellos como las mujeres tenemos las mismas capacidades y también pues básicamente somos seres humanos. Claro. En el año de 1916, Ermila Galindo pronuncia un discurso a favor de la libertad sexual, lo cual en su momento fue completamente un discurso radicalizado y que causó un gran impacto en tanto hombres como mujeres de la época. Pues tenemos que recordar que en esas épocas la mujer era vista con dos funcionalidades. La primera, que era el cuidado del hogar y de los niños. Y la segunda, que era la procreación de los mismos. Una concepción que hoy día podemos inclusive ver como absurda o como básicamente hasta imposible, ¿no? Pero al final del día, en esos momentos pensaba así la gente y creo que a raíz de ello es que hoy día inclusive sigue habiendo mucho machismo y muchas desigualdades que ya mencionaremos a lo largo de la entrevista. Pero bueno, remontándonos a años más recientes, me gustaría comparar ciertos derechos en cuanto a otros países para que tengamos entendido que México siempre ha sido un país rezagado en cuanto a lo que es igualdad de género. Y esto lo comento porque basta con buscar un poco para darnos cuenta que, por ejemplo, en el año de 1917 en Canadá se dio el derecho al sufragio. En el año de 1920 se dio en Estados Unidos. En el año de 1925 en Uruguay y en el 27 en países como lo son Ecuador y Puerto Rico. Y no fue hasta el año de 1953 en el gobierno de Ruiz Cortines que se da oficialmente el sufragio de la mujer. Así que basta con hacer un poco de cuentas. De 1915 a 1953 tuvieron que pasar 38 años. 38 años de una lucha constante con un sinfín de obstáculos que no podríamos mencionar en esta entrevista porque el video no terminaría. 38 años de aguantar una cantidad de reformas que inclusive iban en contra de que la mujer tuviera dicho derecho, pero que al final del día se logró y Ermila Galindo tuvo la oportunidad de ver. Yo creo que eso nos habla mucho de cuánto nos falta aún como sociedad, como país, para darnos cuenta que necesitamos avanzar en esos sentidos. Ahora, a mí me gusta mucho entrar a temas de la actualidad, siempre invocando un poquito estos antecedentes para que logremos entender el porqué de las cosas. A mí me gusta mencionar, o no es que me guste, pero bueno, básicamente se tiene que mencionar que, por ejemplo, en aspectos laborales, hoy día la mujer sigue teniendo mucha desigualdad y creo que la mayoría de las personas que conocemos nos podrán hablar del tema. Basta con tan solo buscar un poco para darnos cuenta que entre los 194 países reconocidos por la ONU, únicamente 10 tienen una presidenta mujer, más los otros 6 que tienen una mujer a cargo, con un cargo de primer ministro. Así que hagamos cuentas. De entre los 194 países que están reconocidos por la ONU, solo 16 tienen mandatarios mujer. ¿No te parece eso algo desproporcional? Claro, y son países del primer mundo. Completamente, sí. Aquí
podemos decir que el mundo no discrimina entre primer mundo o tercer mundo. En todas partes me parece indicado decir que hay desigualdad de género y obviamente en algunas partes más que en otras, pero se da y existe, y es un problema que no es de hace un año, no es un problema de ayer ni tampoco de hace 10 años, es un problema de hace muchísimas décadas y que, a mí me gusta mucho una frase que dice que un niño es como un vaso vacío, no tiene religión, no tiene raza, no tiene nacionalidad. Y de nosotros depende de qué vamos a llenar esos vasos. Lo podemos llenar de comprensión, de ternura y de valores, o lo podemos llenar también de odio, de rencor, de venganza y de adversidad. Yo creo que un vaso vacío siempre lo debemos de llenar con ese sentido igualitario en ambos sexos, en el que tanto hombre como mujer pueden desarrollar las mismas funcionalidades sin ningún problema, sea en el ámbito deportivo, en el laboral, en cualquier tipo de ámbito. Siguiendo con este tema del ámbito laboral, también tenemos que mencionar que existen diferentes tipos de violencia hacia la mujer. Existe la violencia psicológica, familiar, económica, laboral, como bien lo he mencionado, pero específicamente en podemos ver una desproporción gigantesca entre lo que es un hombre y una mujer. Por ejemplo, datos que nos proporciona la OCDE nos dice que una mujer y un hombre que realizan las mismas funcionalidades en una empresa, que tienen las mismas responsabilidades y que ocupan el mismo puesto, no son iguales. Y esto porque una mujer gana alrededor de 54.3% menos anualmente que un hombre que es su homólogo, a lo cual a mi parecer es un dato difícil de creer, en el sentido de que pues aún hay mucho por qué trabajar. Claro. ¿Tú crees que esto de la desigualdad nos lleve a una mediocridad? Básicamente lo que esto nos indica es que como sociedad aún nos falta muchísimo por comprender, por entender y sobre todo por llevar a cabo para que entendamos que tanto hombres como mujeres somos iguales. Como bien te lo mencioné, en el ámbito deportivo tenemos a deportistas como lo son Soraya Jiménez, que es una campeona olímpica. En el ámbito laboral tenemos a directoras de grandes empresas. En países, como bien te los mencioné, tenemos a presidentas o mandatarias que hacen una labor impresionante. Y pues bueno, creo que aún nos falta mucho conocimiento, creo que aún nos falta mucho sentido común para que entendamos que sí, que tanto hombre como mujer pueden ser capaces en diversas materias. Sería mucha educación todavía, ¿no? Completamente. Yo siempre he pensado que un problema se resuelve a base de la educación. A mí me gusta mucho pensar en este criterio que te dicen que sí hay muchísimos problemas, pero también hay muchísimas soluciones. Claro. Y yo creo que la más indicada para todos y cada uno de ellos siempre va a ser la educación. Y mencionaste algo que es muy importante, que es la misma. Y es que desde niños siempre hemos estado acostumbrados por medios publicitarios, por nuestros papás, por familia, por amigos, a que la mujer es aquella que debe de realizar actos domésticos y que su labor es la casa y creo que siempre se nos ha acostumbrado, muchas gracias, a que la mujer tiene esa funcionalidad desde los comerciales en donde las niñas están con el bebé o con la cocinita y los niños están con el carrito son completamente aspectos publicitarios que al final del día nos llevan a tener ciertos pensamientos que nos indican que el hombre es aquel que únicamente debe de trabajar y de proveer, cuando en realidad es que no. ¿Tú crees que, tú con tus compañeros, ¿tú ves un avance en esto? Completamente. Al final del día creo que cada generación es diferente, cada generación tiene un pensamiento diferente y me parece algo maravilloso que cada generación evolucione y mejore ciertos aspectos que a lo mejor las generaciones de atrás no concebían de una manera tan amplia. Yo desde mi punto de vista y desde mis relaciones cercanas con mis compañeros, tanto hombres como mujeres, te puedo decir que esa cultura sí ha cambiado y está cambiando y me parece algo increíble. Cada día veo más mujeres pilotos, cada vez veo más mujeres abogadas, cada vez veo más mujeres deportistas y eso me parece algo simplemente excepcional. Me parece increíble que hoy día esa cultura esté cambiando y esperemos que en unos años podamos nuevamente ver esta entrevista y darnos cuenta de lo mal que estábamos y del bien que tanto generaciones pasadas como futuras le hicieron al país en este sentido.
¿Tú crees, David, que el feminicidio sea algo por el cual el hombre está tratando de callar a la mujer? Ok, bueno, primeramente tenemos que entender que igualdad de género y el tema de los feminicidios son temas completamente diferentes. Pueden ir correlacionados, sin embargo, aquella pregunta que tú me mencionas, yo te podría decir que sí. Una de las concepciones del feminicidio es que pues es el odio a la mujer, y dentro del odio también está el querer que la mujer se calle y querer que ésta no tenga opinión sobre diversos temas, como lo analizamos en el principio de la entrevista, en 1915, en 1916, en el 30, que pues básicamente se le ponían 1001 impedimentos y obstáculos a la mujer para que pudieran tener ciertos derechos. Creo que el feminicidio, o el tema del feminicidio, sí es un tema de odio, pero dentro de ello va implicado el callar a la mujer y que son al final del día pensamientos, me atrevo a decir, retrógradas, dentro de los cuales piensan que un hombre sigue siendo la cabeza y sigue estando por encima de la mujer. ¿Tú crees que se sientan poca cosa? Realmente el hombre y la mujer son muy importantes, ¿no? Los dos tienen ¿cómo te diré? Se conjuntan para hacer una sociedad muy productiva. Pero, ¿tú crees que ellos se sientan desplazados, amenazados y por eso hagan esto? No te podría dar un dato general, no me atrevería a generalizar en estos temas a quienes lo hacen por una razón o quienes lo hacen por otra razón, pero a mi parecer sí, o sea, hay muchas personas o hay muchos hombres que a día de hoy se sienten hasta intimidados por el conocimiento de una mujer o por el intelecto, las capacidades de una mujer, y puede ser que por ello pues lleguen a cometer este tipo de actos, así que sí. Y todavía vemos demasiado desigualdad, como dices, en los trabajos. Cuando una mujer llega a ganar más, el hombre así como que ¿qué pasó? ¿No? Se siente mal, tiene problemas familiares. Pero sí, yo creo que algo bien importante es que la mujer despierte y eduque bien a sus hijos. Completamente. Y entonces, eso de, no, que mi hijo no lo haga porque pues él es hombre y que cómo va a lavar los trastes y él no va a poner la mesa y cosas de esas, realmente no se les caen las manos a los hombres. Y yo creo que es parte porque las mujeres ya están cambiando tanto que ahora se casan y bueno, pues necesitan apoyarse mutuamente, ¿no? Completamente. En las labores de casa, en las labores de oficina, en la familia, en la educación. Y bueno, yo creo que si llegamos a mejorar esta parte, yo creo que sería para México poder llegar a ser un primer mundo, ¿cómo ves? Mira, para entrar a temas de primer mundo hacen falta muchísimas cosas, pero me parece que una de ellas es completamente ver a la mujer en el mismo nivel que el hombre. O sea, el hecho de contar con sexo masculino o femenino no te hace ni más ni menos, y al igual que tú concuerdo en que si nosotros llegáramos a lograr que los dos sean vistos de la misma manera en los diferentes ámbitos que se pueden llegar a desarrollar, contribuiría mucho al país, muchísimo, en todos sentidos, en el hogar, en lo laboral, en lo económico, en muchísimos sentidos, si no es que en todos, al final Claro. del día. Y bueno, tenemos a lo largo de la historia grandes mujeres, ¿no? Podríamos decir Cleopatra fue una mujer muy estudiada en sus años, ¿no? Estudiaba astronomía. Sor Juana Inés de la Cruz, Evita Perón, que a pesar de ser su esposa de un mandatario, llegó a ser tan querida por el pueblo. Claro. Y esperemos que, bueno, ahorita como dices, están varias mandatarias en Europa, Sí. muy importantes, y bueno, esperemos que así lleguemos a ver si en estas elecciones gana una mujer. Habrá de verse. Esperemos que sí. Cuéntanos más, David, del género, de la desigualdad de género. Bueno, pues básicamente te he contado un poco lo que son aspectos laborales,
Pero como bien te lo mencioné durante la entrevista, existen diferentes tipos de violencia. Entre ellas, una que es completamente normalizada en nuestra sociedad y que no debe de ser así, y es la psicológica. ¿Cuántas veces no hemos conocido a mujeres que han sufrido de abusos psicológicos por parte ya sea o del marido o del papá o de inclusive algún amigo? Y ese tipo de temas son aquellos que no pueden volverse cotidianos en nuestro país ni tampoco en la sociedad, en el mundo. A mí me gusta siempre mencionar que, como bien te lo mencioné, sí hay muchos problemas, pero también hay muchas soluciones. Y ante este tipo de actos me parece algo oportuno que yo te mencione que hoy día existen mecanismos para que la mujer pueda defenderse. Hoy día existen mecanismos para que aquella mujer que está sufriendo, ya sea de un abuso psicológico, físico, económico, laboral, entre otros, tiene herramientas para defenderse. Tenemos tanto mecanismos nacionales como internacionales. Por parte de los nacionales tenemos la Ley General contra la Discriminación de las mujeres, también tenemos la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Por parte de aspectos internacionales tenemos, por ejemplo, aquellas convenciones que se han dado a lo largo de los años, como lo son la CEDAW, el Pacto de Beijing, entre muchos otros. Entonces, creo que es oportuno mencionar que aquella mujer que está viviendo una situación de violencia de cualquier tipo de índole, sepa que está protegida y que hay personas que verán por ella. Pues al final del día este tipo de mecanismos tienen un propósito, y es buscar eliminar cualquier tipo de acto discriminatorio en contra de la mujer. Bueno, David, yo creo que el tema es larguísimo y esperamos contar contigo y que nos mandes algunas grabaciones más sobre este tema, que bueno, lo pondremos a lo largo de Mujeres Juntas. Y bueno, me da mucha alegría poder platicar con un joven de... ¿Cuántos años tienes, David? Tengo 21 años, Ari. 21 años, y tan despierto, tan educado, tan progresista, y que espero que, como él dice, muchos de esos jóvenes de 21 años ya sean de otra costumbre, de otra ideología. Y espero que México y las mujeres mexicanas lleguen a poder contemplar, como dices, muchas mejorías en este caso. Esperemos que sí, Ari. Trabajaremos por ello. Pues nos despedimos y bueno, seguiremos viendo a David si nos gusta acompañar con estos temas. Muchísimas gracias. Por Hasta supuesto luego. que sí. Muchísimas gracias, Ari.